Muchos creen que siguen a Dios, pero en realidad están repitiendo tradiciones, ideas populares o enseñanzas humanas que la Biblia nunca aprobó. A lo largo de la historia, prácticas que suenan espirituales se han infiltrado en la fe cristiana, confundiendo incluso a personas sinceras. Jesús mismo advirtió que habría quienes honrarían a Dios con los labios, pero su corazón estaría lejos. Por eso, hoy vamos a abrir la Biblia, no la opinión humana, para descubrir 10 cosas que parecen cristianas, pero que la propia Escritura aclara que no lo son. Prepárate, porque algunas de estas verdades pueden sorprenderte. Número 1. Decir Señor, Señor sin obedecer a Dios. Mateo 7, versículos 21 al 23. La advertencia de Jesús en este pasaje es una de las más impactantes de todo el Nuevo Testamento. Él no está hablando de personas abiertamente rebeldes, sino de gente que aparentemente se consideraba parte del pueblo de Dios. Lo más inquietante es que estas personas usaban un lenguaje espiritual correcto, llamaban a Jesús Señor y creían estar en el camino adecuado, pero la realidad que Cristo revela es profundamente distinta. Cuando Jesús repite la expresión Señor, Señor, está señalando algo importante. En la cultura bíblica, la repetición indica énfasis, insistencia, incluso fervor. No se trata de una mención casual, sino de personas que parecían devotas, comprometidas y verbalmente entregadas. Esto muestra que la apariencia externa de fe puede ser convincente, incluso apasionada, y aún así no reflejar una verdadera obediencia del corazón. El punto central del pasaje es claro: no basta con reconocer a Jesús con los labios. Cristo establece un criterio contundente para entrar en el reino de los cielos: hacer la voluntad del Padre. Esta declaración rompe con la idea popular de que la fe es solo una confesión verbal. Según Jesús, la verdadera relación con Él se evidencia en la obediencia práctica y continua. Aquí surge una verdad incómoda. Es posible hablar correctamente de Dios y aún así vivir desconectado de su voluntad. Muchas personas participan en actividades religiosas, repiten frases cristianas y se identifican como creyentes, pero sus decisiones diarias no reflejan sometimiento a lo que Dios ha mandado. Jesús expone precisamente esa contradicción. El pasaje se vuelve aún más solemne cuando algunos dicen que profetizaron, echaron fuera demonios e hicieron muchos milagros en el nombre de Jesús. Es decir, no eran personas pasivas en lo religioso, estaban activamente involucradas en obras que parecían espirituales y poderosas. Sin embargo, Cristo no valida esas obras como prueba definitiva de una relación genuina con Él. Esto revela un principio bíblico profundo: la actividad religiosa no sustituye la obediencia. Alguien puede estar muy ocupado en cosas que parecen espirituales y aún así no vivir sometido a la voluntad de Dios. Jesús no niega que hicieron esas obras, lo que cuestiona es la autenticidad de su relación con Él. La frase más fuerte llega cuando Jesús declara: nunca os conocí. No dice ya no los conozco, sino nunca. Esto indica que desde el principio no hubo una relación verdadera, aunque externamente pareciera lo contrario. La obediencia es la evidencia visible de una fe que realmente ha transformado el corazón. Obedecer a Dios no significa perfección absoluta, sino una vida rendida que busca alinearse con su voluntad. La diferencia está en la dirección del corazón. El verdadero creyente puede fallar, pero no vive cómodo en la desobediencia ni la justifica. Hay un deseo real de agradar a Dios que se refleja en decisiones concretas. Jesús llama a estas personas hacedores de maldad. Esta expresión es fuerte porque describe un patrón de vida, no errores aislados. Indica que, a pesar de su lenguaje espiritual, su práctica habitual no estaba alineada con la justicia de Dios. Aquí se ve claramente que Dios evalúa más la vida que las palabras. Este mensaje también confronta la cultura religiosa moderna, donde a veces se enfatiza mucho la confesión verbal sin examinar el fruto de la vida. La Biblia, sin embargo, mantiene ambos elementos unidos: creer y obedecer. Separarlos produce una fe superficial que puede engañar incluso a quien la profesa. El contexto del Sermón del Monte refuerza esta enseñanza. Justo antes, Jesús había hablado de los falsos profetas y de los árboles que se conocen por sus frutos. La conexión es intencional. La verdadera fe siempre produce evidencia visible. No se trata de perfección inmediata, sino de una transformación progresiva y real. También es importante notar que Jesús no está promoviendo salvación por obras.
El resto del Nuevo Testamento deja claro que la salvación es por gracia mediante la fe. Sin embargo, esa fe salvadora produce obediencia como fruto natural. Cuando no hay fruto, la fe que se profesa debe ser examinada. Este pasaje funciona como una llamada a la autoevaluación espiritual. No invita a juzgar superficialmente a otros, sino a mirar el propio corazón. La pregunta implícita es directa: ¿mi vida respalda lo que mis labios confiesan? Es una invitación a la coherencia entre fe y conducta. La obediencia bíblica nace del amor, no del miedo. Jesús mismo dijo que quien le ama guarda sus mandamientos. Por eso, el problema de las personas en este pasaje no era falta de actividad religiosa, sino ausencia de una relación auténtica que produjera obediencia genuina. En la práctica diaria, obedecer a Dios se manifiesta en decisiones concretas: integridad cuando nadie mira, perdón cuando duele, fidelidad en lo pequeño y sometimiento a la palabra incluso cuando va contra la cultura. Estas son las evidencias silenciosas que Jesús considera valiosas. El peligro de la autoilusión espiritual es uno de los temas más serios de este texto. Las personas del pasaje estaban convencidas de que pertenecían a Cristo. No estaban fingiendo para otros, estaban engañadas ellas mismas. Esto hace la advertencia aún más urgente para cualquier creyente sincero. Por eso, la fe bíblica no se basa solo en emociones espirituales intensas ni en experiencias llamativas. Se confirma en una vida que, con el tiempo, refleja obediencia creciente. La transformación puede ser progresiva, pero debe ser real. Jesús concluye esta sección del Sermón del Monte hablando de dos fundamentos: la roca y la arena. El que oye sus palabras y las hace es como el hombre prudente que edificó sobre la roca. La conexión es directa con este pasaje: oír sin obedecer es construir sobre arena. Este mensaje no busca producir temor paralizante, sino despertar una fe auténtica. La buena noticia es que Dios transforma verdaderamente a quienes se rinden a Él. La obediencia no es el requisito para ser amado por Dios, sino la evidencia de que su obra ya está actuando en el corazón. Número 2. Seguir tradiciones humanas como si fueran mandamientos. Marcos 7. Versículos 7 al 9. Jesús pronunció una de sus confrontaciones más directas contra la religión vacía cuando habló sobre las tradiciones humanas elevadas al nivel de mandamientos divinos. En este pasaje, el conflicto no era entre creyentes y ateos, sino entre la enseñanza pura de Dios y prácticas religiosas que, aunque parecían piadosas, habían perdido su fundamento bíblico. Esto lo convierte en una advertencia profundamente relevante para cualquier generación. El contexto muestra a los fariseos cuestionando a los discípulos de Jesús por no seguir ciertas tradiciones de lavado ceremonial. Estas prácticas no provenían de la ley dada por Dios a Moisés, sino de interpretaciones y costumbres desarrolladas con el tiempo. Sin embargo, los líderes religiosos las habían convertido en normas obligatorias, tratándolas como si tuvieran autoridad divina. Jesús responde citando al profeta Isaías y expone el problema central: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aquí se revela una desconexión peligrosa entre la apariencia religiosa y la verdadera devoción. Las tradiciones pueden mantener una fachada de espiritualidad mientras el corazón se aleja silenciosamente de Dios. El punto clave de la reprensión de Jesús es contundente: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La palabra en vano indica inutilidad espiritual. Es posible practicar cosas religiosas con sinceridad, esfuerzo y disciplina, y aún así no agradar a Dios si esas prácticas han reemplazado su palabra. Esto no significa que toda tradición sea mala. Las tradiciones pueden ser útiles como recordatorios o expresiones culturales de fe. El problema surge cuando una costumbre humana se impone como requisito espiritual absoluto o cuando empieza a contradecir el mensaje claro de la Escritura. Jesús identifica el peligro de una inversión silenciosa: dejar el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Este cambio no suele ocurrir de forma repentina, es un proceso gradual donde lo humano empieza a ocupar el lugar de lo divino sin que muchos lo noten. Con el tiempo, lo añadido por el hombre puede parecer más importante que lo que Dios realmente dijo. El ejemplo que Jesús menciona sobre el Corbán ilustra perfectamente esta distorsión. Algunas personas declaraban sus bienes como dedicados a Dios para evitar ayudar a sus padres, lo cual violaba el mandamiento de honrar padre y madre.
Aquí se ve como una tradición religiosa aparentemente piadosa terminaba anulando un mandato claro de la ley divina. Este principio sigue siendo relevante hoy. Existen prácticas que, por repetirse durante años, adquieren una apariencia de autoridad bíblica aunque la Escritura no las respalde. Cuando esto ocurre, la fe corre el riesgo de convertirse en un sistema de costumbres en lugar de una relación viva basada en la verdad de Dios. Una señal de alerta es cuando alguien defiende una práctica diciendo, siempre se ha hecho así, en lugar de mostrar su fundamento en la Biblia. La fe cristiana no se construye sobre la antigüedad de una costumbre, sino sobre la fidelidad a la palabra de Dios. La tradición puede ser antigua y aún así estar equivocada. Jesús no solo critica el origen humano de ciertas prácticas, sino el efecto que producen, invalidar la palabra de Dios. Esta es la línea roja. Cuando una tradición comienza a oscurecer, reemplazar o contradecir lo que la Escritura enseña claramente, deja de ser una ayuda espiritual y se convierte en un obstáculo. También es importante notar que los fariseos no veían sus tradiciones como algo negativo. Ellos creían sinceramente que estaban honrando a Dios. Esto muestra que el peligro no está solo en la mala intención, sino en la falta de examen bíblico. La sinceridad, por sí sola, no garantiza que una práctica sea correcta. La enseñanza de Jesús nos invita a volver constantemente a la fuente, la palabra escrita. El cristianismo bíblico no se define por la cantidad de rituales que alguien practica, sino por la fidelidad a lo que Dios ha revelado. Todo lo demás debe ser evaluado a la luz de esa verdad. Sin embargo, este pasaje no promueve el desprecio por toda forma externa de fe. Jesús mismo participó en prácticas judías legítimas. La diferencia está en la prioridad del corazón y en la fidelidad al mandamiento divino. La forma externa es válida solo cuando sirve a la verdad y no la reemplaza. En la vida diaria, este principio se aplica cuando examinamos por qué hacemos lo que hacemos en la fe. ¿Lo hacemos porque la Biblia lo enseña claramente o porque simplemente lo heredamos de la costumbre religiosa? Esta pregunta, aunque incómoda, es espiritualmente saludable. Otro aspecto profundo del pasaje es que las tradiciones humanas tienden a multiplicarse con el tiempo. Lo que comenzó como una simple costumbre puede convertirse en una red compleja de reglas que cargan la conciencia de las personas. Jesús confrontó precisamente ese peso religioso innecesario. La libertad que Cristo trae no es libertad para ignorar la voluntad de Dios, sino para volver a ella sin añadidos humanos que la distorsionen. Cuando la fe se limpia de cargas que Dios nunca impuso, el corazón puede responder con una obediencia más genuina y consciente. Este mensaje también llama a la humildad espiritual. Ninguna comunidad de fe está completamente inmune a este peligro. Por eso, la revisión constante a la luz de la Escritura no es señal de debilidad, sino de madurez espiritual y reverencia por la verdad. A nivel personal, cada creyente enfrenta el desafío de distinguir entre lo bíblico y lo tradicional. Esto requiere tiempo en la palabra, discernimiento y disposición para ajustar prácticas si la Escritura lo demanda. No siempre es cómodo, pero es necesario para una fe auténtica. Jesús concluye su confrontación mostrando que la verdadera pureza no proviene de rituales externos, sino de un corazón transformado. Esta enseñanza redefine la espiritualidad. No se trata primero de lo que las manos hacen según la costumbre, sino de lo que el corazón produce delante de Dios. Número 3. Pensar que las obras compran la salvación. Efesios 2, versículos 8 y 9. Una de las confusiones más extendidas dentro del mundo religioso es la idea de que la salvación puede ganarse mediante buenas obras. A primera vista, esta creencia parece lógica. Si alguien hace el bien, ayuda a otros y lleva una vida moral, muchos asumen que eso debe asegurar el favor de Dios. Sin embargo, la Biblia presenta una realidad mucho más profunda y desafiante para el corazón humano. El apóstol Pablo declara con claridad absoluta que la salvación es por gracia mediante la fe, y añade una frase clave, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta afirmación no deja espacio para interpretaciones ambiguas. La vida eterna no se obtiene como salario por buen comportamiento, sino como un regalo inmerecido que Dios concede por su misericordia. La palabra gracia es fundamental para entender este pasaje. En el lenguaje bíblico, la gracia se refiere a un favor que no se puede ganar ni merecer. Es la iniciativa de Dios hacia el ser humano. Cuando alguien intenta comprar la salvación con obras,
en realidad está ignorando la naturaleza misma del Evangelio. El problema de confiar en las obras no es que hacer el bien sea malo. La Biblia afirma repetidamente que las buenas obras son valiosas y agradan a Dios cuando nacen de un corazón transformado. El error aparece cuando esas obras se convierten en la base de la seguridad espiritual, como si fueran una moneda de cambio delante de Dios. Pablo escribe estas palabras a creyentes que antes estaban muertos en delitos y pecados. Esta descripción es crucial. Una persona espiritualmente muerta no puede producir vida por sí misma. De la misma manera, ningún esfuerzo humano puede generar la salvación. La iniciativa siempre comienza con Dios. Pensar que las obras compran la salvación también alimenta el orgullo espiritual. Si la salvación dependiera del esfuerzo humano, algunos podrían presumir de haberla ganado. Por eso Pablo añade que el diseño de Dios elimina toda jactancia. Nadie podrá decir que llegó al cielo por méritos propios. Este principio se confirma en toda la Escritura. Incluso Abraham, considerado padre de la fe, fue justificado por creer a Dios, no por acumular méritos. La fe bíblica no es una obra más, sino la mano vacía que recibe lo que Dios ofrece gratuitamente. Sin embargo, este tema suele generar una pregunta importante: si las obras no salvan, ¿significa eso que no importan? La respuesta bíblica es clara: las obras no son la raíz de la salvación, pero sí son su fruto. Efesios continúa diciendo que fuimos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Esto establece un orden correcto. Primero viene la gracia que salva, después viene la vida transformada que produce buenas obras. Cuando se invierte este orden, el Evangelio se distorsiona. Muchas personas intentan vivir moralmente para llegar a Dios, cuando la Biblia enseña que primero debemos venir a Dios para que Él transforme nuestra vida. Otro peligro de confiar en las obras es la falsa seguridad. Alguien puede comparar su conducta con la de otros y sentirse suficiente. Pero la norma de Dios no es compararnos entre nosotros, sino su perfecta santidad. Bajo ese estándar, todos necesitamos gracia. Jesús mismo contó la parábola del fariseo y el publicano para ilustrar este punto. El fariseo confiaba en sus obras religiosas, mientras el publicano clamaba por misericordia. Cristo declaró que el segundo, no el primero, volvió justificado a casa. La humildad que depende de la gracia pesa más que el orgullo que presume méritos. También existe el extremo opuesto: usar la gracia como excusa para vivir sin obediencia. Pablo anticipa esta mala interpretación en otras cartas y la rechaza firmemente. La gracia verdadera no produce indiferencia hacia el pecado, sino gratitud que impulsa a una vida nueva. En la experiencia cristiana real, las buenas obras fluyen naturalmente cuando el corazón ha sido tocado por la gracia. No nacen de la presión por ganar el favor de Dios, sino del agradecimiento por haberlo recibido. Esta diferencia cambia completamente la motivación del creyente. La cruz de Cristo está en el centro de esta verdad. Si las obras humanas pudieran salvar, la muerte de Jesús habría sido innecesaria. Pero el sacrificio de Cristo demuestra que el problema del pecado era tan profundo que solo la intervención divina podía resolverlo. Comprender esto produce descanso espiritual. La salvación no depende de acumular suficientes méritos ni de vivir con la incertidumbre constante de no haber hecho lo suficiente. Depende de la obra completa de Cristo, recibida por fe. Sin embargo, este descanso no conduce a la pasividad moral. Al contrario, quien entiende la gracia correctamente desarrolla un deseo más profundo de vivir para Dios. La obediencia deja de ser una carga para convertirse en una respuesta de amor. En la práctica diaria, confiar en la gracia significa acercarse a Dios con humildad constante. Significa reconocer que incluso nuestras mejores obras están lejos de ser perfectas y que dependemos totalmente de su misericordia. La enseñanza de Efesios también protege la unidad entre creyentes. Cuando todos entienden que la salvación es un regalo, desaparecen las jerarquías basadas en méritos espirituales. Nadie es salvo por ser mejor que otro, sino por la misma gracia ofrecida a todos. A lo largo de la historia de la Iglesia, cada vez que se ha oscurecido esta verdad, la fe ha tendido a volverse pesada y basada en rendimiento humano. Por eso la Escritura vuelve una y otra vez a este fundamento: la salvación es don de Dios. Examinar este tema personalmente es esencial. La pregunta honesta no es cuántas cosas buenas hacemos,
sino en qué estamos confiando realmente para nuestra salvación. La respuesta a esa pregunta revela dónde está puesto el corazón. Número 4. Juzgar a otros mientras se ignora el propio pecado. Mateo 7, versículos 1 al 5. Las palabras de Jesús en este pasaje son probablemente de las más citadas, y al mismo tiempo, de las más malentendidas. Cuando Él dice no juzguéis, para que no seáis juzgados, no está prohibiendo todo tipo de discernimiento moral, sino confrontando una actitud muy específica del corazón humano, la tendencia a señalar con dureza el pecado ajeno mientras se minimiza o se ignora el propio. El contexto del Sermón del Monte muestra que Jesús está hablando a personas religiosas que conocían bien la ley. No se dirige a incrédulos indiferentes, sino a quienes se consideraban espiritualmente serios. Esto hace que la advertencia sea especialmente relevante para quienes están involucrados activamente en la fe. Jesús revela un principio espiritual profundo: la medida con que juzgamos será usada también con nosotros. Esto introduce una dimensión de responsabilidad personal. No se trata solo de lo que decimos sobre otros, sino de la actitud interior con la que lo hacemos. El juicio hipócrita endurece el corazón y distorsiona la percepción espiritual. Para ilustrar su enseñanza, Jesús utiliza una imagen memorable: la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. La exageración es intencional y poderosa. Nadie con una viga en el ojo podría ver con claridad. El mensaje es claro: la hipocresía espiritual produce ceguera moral. El problema que Jesús denuncia no es la corrección fraterna en sí. De hecho, más adelante en el mismo pasaje, Él habla de quitar la paja del ojo del hermano. La diferencia está en el orden correcto: primero la autoexaminación sincera, luego la ayuda humilde al otro. Sin este orden, la corrección se convierte en condena. Ignorar el propio pecado mientras se expone el ajeno crea una falsa sensación de superioridad moral. Este fue precisamente el error frecuente de los fariseos. Se enfocaban en los detalles externos de la conducta de otros mientras descuidaban áreas profundas de su propio corazón, como el orgullo, la dureza y la falta de misericordia. La enseñanza de Jesús también expone una tendencia humana universal. Es mucho más fácil detectar fallas en otros que reconocer las propias. El corazón tiende a justificarse a sí mismo mientras aplica estándares más estrictos a los demás. Por eso Cristo llama a una evaluación honesta y personal. La imagen de la viga sugiere algo grande, evidente y difícil de ignorar. Jesús está diciendo que la falta de autocrítica no es un problema pequeño, sino serio. Cuando alguien vive constantemente señalando a otros sin examinarse, demuestra que su visión espiritual está comprometida. Este pasaje también protege la comunidad de fe del ambiente de condena constante. Cuando el juicio hipócrita domina, la gracia desaparece y la gente comienza a esconder sus luchas en lugar de buscar restauración. Jesús, en cambio, promueve un ambiente donde la verdad y la misericordia caminan juntas. Es importante